¿Cómo se hace para no quedar paralizado ante una situación amenazante? Muy simple, verla como desafío en vez de como amenaza. Pero ¿cómo se hace para lograr ese cambio de perspectiva, ¿no? Que en vez de aplastar y desanimar, empodera y motiva? Dos condiciones. Uno, ver el beneficio que uno obtendrá al superar la adversidad. Y dos, prepararse adecuadamente para poder superar los desafíos exitosamente. Ahora, esto es lo que aprendemos de la para allá, Vayetse, la sección que habla cómo Jacob salió de la casa de sus padres en Beersheba, rumbo a la casa de su abuelo materno Betuel en Harán. ¿Sí? Provocaron este viaje los dos motivos. Uno, las ganas de su hermano Isaac de matarlo por haber recibido las bendiciones de su padre Isaac en su lugar. Y dos, la necesidad de buscar una esposa, ya que a sus padres no les gustó la manera de ser de las chicas locales. Entonces, pongámonos en el lugar de Jacob. La vida en Beersheba para Jacob era una vida tranquila. Él vivía en la casa de sus padres, era soltero, no tenía preocupaciones, podía dedicar todo su tiempo al estudio y desarrollo personal. No solo que se vio obligado de la noche a la mañana a huir de esa situación privilegiada, sino que tuvo que embarcar un camino que apuntaba a un destino lleno de adversidad. Y nuestros sabios justamente señalan que el nombre de a donde él fue, la ciudad de Harán, se lo llama la ciudad de la furia. Está relacionado con la palabra Jarón, Af, que quiere decir enojo, ya que la conducta de sus habitantes provocaba la furia de Dios. Y para colmo, su tío Labán, quien vivía con Betuel, digamos, en la casa, en la ideología, si bien Betuel no estaba más en vida, era famoso por su deshonestidad, era súper conocido por eso. Y podemos imaginarnos un contraste más grande que la tranquilidad de su lugar de origen y el clima de adversidad del lugar a donde él se iba dirigido. ¿Cómo se supone que era su estado de ánimo en esos momentos? Sin duda, se sentía como cualquier persona se sentiría, con mucha ansiedad, con mucha vulnerabilidad, con mucha incertidumbre. Y la Torá describe a Jacob como que se detuvo a rezar. ¿Y cómo hizo para protegerse de las bestias salvajes del desierto? Este, juntando piedras alrededor de su cabeza. Fue su cabeza la que protegió, porque él estaba decidido a no perder la integridad que tenía. Fíjense el miedo que él sentía. No, no cuidó su cuerpo, no protegió su cuerpo a las bestias salvajes del desierto. Protegió su mente, porque él sabía que esto es lo que él más temía. La incertidumbre de la deshonestidad en la que él se iba a encontrar en una ciudad tan contraste, ¿sí? Con tanto contraste a su vida anterior. Pero la situación no demoró mucho en cambiar. En su sueño ya Jacob vio una escalera que estaba plantada en el suelo, la cabeza llegaba hasta el cielo, y vio ángeles cómo subían y otros ángeles cómo bajaban, que es como cambiaban de turno. Estaban los ángeles que están del turno, ¿sí? De un turno y pasaban al otro turno, pero esto requería una explicación. Por eso él, eh, después de soñar, Dios le habló prometiéndole su protección, reiterándole su promesa de dar a sus hijos la tierra sobre la cual estaba acostado y dándole una bendición en cuanto a la cantidad y calidad de su progenie. Este sueño está analizado en amplitud en el curso de qué son los sueños y cómo interpretarlos dentro de la academia impulsatualma.com, para que entiendan que es un sueño que se analiza porque es la primera vez que alguien soñó, ¿sí? De una forma, de esta manera, y que necesitaba su explicación. Por eso fue un sueño que fue visual, pero después Dios también le tuvo que explicar su sueño, que esto implicaba la promesa divina de que él lo iba a cuidar y proteger y que no iba a perder la integridad. Entonces, todo ese desarrollo está en este curso, que es en aras de también comprender cómo se interpretan los sueños que uno tiene también. Al despertarse de este sueño, ahí él se levantó enérgicamente y le prometió a Dios que si él la acompaña como prometió, va a proveer comida y vestimenta y lo hacía retornar a la casa de su padre, no al lugar donde él vivía, sino a que vuelva a los conceptos que su padre siempre le enseñó, Itzhak,
con entereza espiritual y moral, que eso es lo que más le preocupaba. Por eso ahí lo que es comida no es comida solo física, comida se lo llama la Torá, porque dice que la Torá es como que entra en la persona y se asimila como la comida se asimila adentro y le aporta las características de lo que uno comió. Lo mismo cuando uno come Torá, por decirlo así, estudia Torá, se integra ¿sí? en la carne de uno, uno empieza a pensar como la Torá piensa, empieza a entender como la Torá entiende, y así está identificado por pan, por comida. Y también vestimenta se refiere a los preceptos porque es como que uno se viste. Los preceptos no están acompañándonos todo el tiempo, sino que uno hace algo en particular y después, como la ropa, que uno usa cierta ropa en particular en algún momento y contexto determinado, y después se la quita y se pone otra. También alude a las vestimentas del pensamiento, de la palabra y de la acción, como explica que son las vestimentas del alma. Entonces él estaba preocupado porque Dios lo acompañe y le provea de estos alimentos de Torah y estas vestimentas y que lo haga retornar a la casa de su padre, que no dice su nombre porque alude al padre espiritual también, al mentor espiritual que es Hashem mismo, que deje retornar a que toda mi casa sea como casa de mi padre, moralmente y espiritualmente hablando, y que si hace eso le daría el diezmo de toda su riqueza. Lo que significa también el diezmo son las 10 fuerzas del alma con las que contamos, las 3 intelectuales, las 7 emocionales, que es también entregar, eso es lo que Dios nos pide. Imagínate en una sociedad que el socio se conforme solo con el 10% de tu ganancia. Sería una sociedad ideal, qué bárbaro, me quedo con el 90%, pero él acepta darte el 90%. A cambio que vos des tu parte, que en verdad lo que te pide es las 10 fuerzas del alma, que vos no podés hacer más de lo que, ¿sí? De lo que tenés accesible a dar. Y Dios ya te dio el 10% de su energía, por decirlo así, espiritual, de sus capacidades, obviamente. Sus capacidades trascienden el número. Pero, para entender, nosotros se los dio una ínfima energía vital, con dotes y facultades potenciales, y eso es lo que se nos pide. Después la Torá nos dice que ya ligero de pies, Jacob emprendió camino hacia la tierra de los habitantes del este, ya estaba como más aligerado. Y ahí Rashi señala que el verbo empleado para en referencia a cómo es que emprendió el camino es Baisaet Raglav. Fue esto de levantar sus pies y es como caminar ya más ligero, con menos pesadez, porque a él le pesaba mucho y le incomodaba mucho y necesitaba la protección divina. Y entonces cuando recibe la promesa divina de su protección, Jacob sabía que no iba a ser fácil, pero confiaba en que iba a salir exitoso, sin saber cómo. Entonces con esa seguridad iba a poder superar airoso cualquier desafío que lo esperaba. Ya vemos cómo sin saber el cómo, pero sabiendo el qué, y ya imaginando que el resultado es positivo, ya se sentía más alineado a poder lograrlo. Pero no bastaba solamente con una promesa. Uno no puede vivir de una promesa. Había que prepararse adecuadamente, naturalmente, para lo que lo esperaba. ¿Y cómo se iba a preparar? Con 3 elementos insinuados en las 3 condiciones que él pidió: comida, vestimenta y volver a la casa de sus padres, en la misma condición espiritual y moral que tenía al principio, o incluso con más. La comida nutre y la vestimenta protege. Entonces la Torá, que es comparada con la comida, es el estudio que nos alimenta y nos nutre intelectual y espiritualmente, y como la comida física, al metabolizarla, forma parte ya de uno mismo y nos da energía. Eso es lo que él pedía y es lo que servía de requisito. No es que él pedía que le otorgue la Torá él ya la tenía. Él tenía que lograr que la Torá le dé vida. Porque hay mucha gente que tiene Torá, mucha gente que tiene conocimiento, que tiene la forma de acceder incluso a los datos, pero ¿quién los utiliza para metabolizarlo y darle energía? Eso ya es un paso aparte. Uno puede tener una biblioteca llena de grandes libros y no ser ninguna persona entendida de nada. Entonces, eso no se trata de exponer, de presumir que uno tiene tanto, ¿no? Tanto conocimiento reconocido, tiene que realmente darte vida. Y el cumplimiento de los preceptos se compara con la vestimenta, porque así como la ropa te crea una capa protectora que nos abriga, los preceptos dicen que abriga el alma, es la ropa que el alma usa cuando se va del cuerpo. El alma es protegida fuera del cuerpo, esa intensidad espiritual, gracias a todos los preceptos que cumple. Pero también en la vida de uno, los preceptos los cuida a uno, lo cuidan a uno, las buenas acciones de uno siempre están contabilizadas y lo protegen a uno. Uno no sabe por qué de repente se salvó Dios libre, un accidente, y otras personas no.
Y uno entiende, a veces puede no entender, a veces no pueden no entenderlo. Pero en el lenguaje espiritual a uno lo protege los méritos de nuestros ancestros, los méritos de las buenas acciones nuestras, o la que también nuestros hijos eventualmente van a hacer. Entonces, hoy en día, para aplicar toda esta enseñanza, podemos encarar la adversidad que nos toque, cual sea la adversidad, con confianza y alegría, y prepararse para realmente trascenderlo con, uno, estudiando la Torá, que nos fortifica internamente, y segundo, asumiendo el cumplimiento de los preceptos que tengan que ver con nosotros, o cada uno, cuáles son los que son dichos para que uno haga, que eso te protege externamente. Y tres, no perder de vista cuál es el objetivo último de nuestra interacción con la vida mundana y material, que es transformar este mundo en una morada para Dios. Este es el tercero que falta, que la casa del Padre. Volver a la casa del Padre es que todas nuestras interacciones puedan expresar el origen, puedan expresar la presencia y puedan expresar el propósito divino de la existencia. Entonces, la herramienta de esta semana sería que tiene un porqué para vivir, se puede enfrentar a todos los cómo. Pido que esta idea, si te sirve, ¿sí? Que comentes, que compartas, que difundas, porque a fin de cuentas es parte de estas herramientas que nos ayudan y nos protegen y nos cuidan para enfrentar cualquier cosa que tengamos que enfrentar.